Te adoramos, Señor. Nos gozamos en este día precioso del Señor. Todos los días son lindos porque todos son los días del Señor. Todos los días son lindos porque nosotros tenemos la bendición de abrir los ojos una vez más a la presencia del Señor. Y todos los días son lindos porque Dios también hoy va a derramar sus bendiciones sobre nuestra vida. Hoy quiero hablar de un tema bastante importante. Y voy a ir derechito al grano porque es bastante información que vamos a correr hoy por la palabra del Señor, pero de mucho valor para nuestra vida espiritual. Mis amados, Jesús, en diferencia o a diferencia de nosotros, aunque Él se hizo como uno de nosotros, mira lo que dice Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, Él fue uno como nosotros, dice la Escritura, se hizo semejante a nosotros los hombres. A pesar de que Él fue semejante a nosotros los hombres, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La diferencia de nuestro Señor y nosotros es que a pesar de que Él fue como uno de nosotros, Él no pecó. Él supo mantenerse sin pecado en el mundo. Y yo no estoy hablando de los 3 años y medio de ministerio, yo estoy hablando de su vida en general, desde que era un niño hasta que se hizo un adulto. Mira esto, Lucas 2:52, dice la Escritura, y Lucas fue uno de los que no caminó con Jesús, pero conoció y detalló la vida de Jesucristo. Él fue no solamente un médico, pero él también fue un gran historiador y él se preocupó por investigar en detalle todas las cosas. Y él nos explica qué fue de la niñez de Jesús y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Proverbios 1:7a dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, Jesús desde que era un niño pequeñito, Él creció teniendo temor de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honró a la Trinidad, tuvo reverencia por Dios y por su palabra. Pero nosotros, ¿qué tan lejos estamos de ser semejantes al Hijo del Altísimo? Por el contrario, si nosotros examináramos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que nosotros crecimos llenos de temores, llenos de vicios, y con el tiempo nos fuimos llenando también de pecado. No adquirimos la naturaleza justa de Jesús, sino por el contrario absorbimos el pecado por medio de una herencia pecaminosa por causa de la transgresión de nuestro padre Adán. Dice la Escritura que ninguno se atrevió a buscar de Dios, ni siquiera cuando eran niños, pero vemos un niño que fue testimonio para los niños de hoy en día que también siendo niño se puede crecer en el temor del Señor. Él fue un hombre que dio ejemplo a todas las esferas de la naturaleza humana, desde los niños hasta los adultos. Todos nosotros, tanto niños como adultos, teníamos antes, óigame esto, antes de llegar a Cristo, una naturaleza pecaminosa. Miren esto, hay unos proverbios que se llaman proverbios antitéticos, que dan una explicación y luego la contestan. Yo nada más tomé la parte A en el Proverbio 22, capítulo 22, verso 15, la parte A dice,
la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Esta fue nuestra naturaleza adquirida, la necedad. Ahora, ¿qué es ser necio? Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En otras palabras, la Escritura también nos enseña que desde que nosotros éramos niños pequeñitos, una condición o una naturaleza se había adherido a nosotros por herencia, lo cual era la necedad. En otras palabras, el instinto natural de nosotros alejarnos de las cosas celestiales. Ahí adquirimos nosotros, como les decía, vicios, costumbres. Al contrario de Jesucristo, nosotros los hombres, no digo todos, pero la gran mayoría, no buscamos a Dios, al Dios de los cielos. Por causa de eso, entonces, año tras año, mientras fuimos creciendo en estatura y en conocimiento, nuestro corazón se fue alejando más y más de la presencia de Dios, al punto que Dios recrimina y dice, no hay quien haga el bien. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Pero vimos que hubo uno que sí fue justo, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, mis amados, que la Biblia constituye a una persona sin Cristo como un ser sin entendimiento o con su entendimiento entenebrecido. Mire esto, Efesios 4:17-19. Lo voy a leer al revés, como siempre que me gusta a mí. Veamos en el verso 19. Las personas que tienen el conocimiento entenebrecido, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Nosotros sin Cristo, eventualmente, como seres humanos, por la condición caída, llegamos siempre al punto de que si no volteamos los ojos al Creador, nos vamos a hundir tanto y tanto en el pecado, que dice la Escritura que tendríamos hasta la capacidad de perder toda sensibilidad. Y eso le pasa a la gran mayoría de las personas en el mundo. Muchísima gente, más de lo que nosotros imaginamos, son insensibles en cuanto a las cosas de Dios. Y eso es lo más triste. Esa insensibilidad comienza en el mismo momento en que ellos no aplican su conocimiento a la palabra de Dios, ni al Dios de los cielos, sino que ese conocimiento, cuando crece en medio del pecado, entonces se va entenebreciendo, se va oscureciendo cada vez más. Y más oscuro, y más oscuro, y más oscuro. Más difícil también para la persona ver la luz o el resplandor de Jesucristo. Dice la Biblia, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y esos fuimos muchos de nosotros. Muchos de nosotros. Pero la palabra dice a través del hermano Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hace una diferencia, una partición, una separación entre nuestra vieja naturaleza. Y ahora habla de una naturaleza distinta, diferente, la cual no debe ser contaminada. La palabra dice que ellos practican el pecado porque están ajenos de Dios por la ignorancia. La pregunta que cabe al lugar aquí es, ¿qué pasa con ese hombre? ¿Cuál es el destino de ese hombre? Pues lo vimos claramente en el verso 17. Dice que ellos se desvían en la vanidad de su mente. Se corrompen. Todo comienza con un pensamiento. Y desde que ellos se levantan hasta que ellos se acuestan, todo el tiempo de continuo, solamente están pensando en el mal. Y si tú piensas el mal, ¿qué es lo siguiente? Ir a cometer el acto. O sea,
Tú vas y acudes a la carne para que la carne satisfaga los bajos pensamientos. De tal manera que Pablo nos explica en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, cuáles son esos bajos pensamientos y que se le conocen también como las obras de la carne. Mire esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Los que practican esto no pueden entrar al reino de Dios, pero si tú lo notas, todas estas cosas realmente comienzan en tu mente. Comienzan con un pensamiento. Todo comienza acá en nuestra cabeza. Eventualmente, como tenemos el entendimiento entenebrecido por falta de conocimiento, lo que hacemos es darle gusto a la carne. Y caemos en todos estos pecados y avaricias, que lo único que hace es alejarnos de Dios y nos manchan en este mundo. De esa manera, mis amados, es imposible que este hombre entonces pueda entrar al cielo. Preguntamos que qué pasa con ese hombre. Pues que no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Porque la misma escritura lo dice. 1 Corintios 15, 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Algo nosotros tenemos que entender claramente y comprenderlo. Que si nosotros no nos cuidamos de nuestra mente, de nuestros pensamientos, no los sujetamos a la obediencia en Cristo Jesús, entonces eventualmente vamos a vivir una vida en la carne. Por eso el apóstol Pablo decía, no vivan una vida en la carne. Si vivimos en la mente es engañosa, nos va a llevar entonces a caer en esta cantidad de situaciones que nos alejan de Cristo. Nos hacen corruptos, y la Biblia dice, nada que sea corrupto puede entrar en el reino de los cielos. Por cuanto nada corrupto puede entrar al reino de los cielos, por eso entonces Dios, que fue el creador de todas esas almas, de todos estos hombres, preparó un plan perfecto con la Trinidad. Se unieron Padre, Hijo, Espíritu Santo y dijeron, bueno, nosotros no queremos que nuestras almas se pierdan, ¿no? Las amamos. Hagamos algo para crear en el hombre una condición diferente de tal manera que ellos puedan abandonar esa corrupción y vestirse de incorrupción. Y este plan lo mantuvieron desde el principio de la creación. Desde que el Señor fundó los cielos y la tierra, dice la Escritura, Él ya lo había hecho con el propósito de restaurar estas almas a cada uno de nosotros. Tomaron la decisión de que fuera por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y de hecho, cuando Cristo vino, y ya lo vimos, Él marcó la diferencia entre todos los seres humanos. Estando la necedad ligada al corazón del muchacho, nosotros vemos cómo Jesucristo fue diferente. Él lo hizo. Nos enseña que sí es posible, que sí se puede. Él se mantuvo puro y sin mancha. Además, también su Padre Celestial lo perfeccionó en la obra de su ministerio. De tal manera que Dios, por medio de Él, de nuestro Señor, estableció un nuevo modelo de humanidad y un nuevo modelo de naturaleza, la cual nos rescatará a todos y cada uno de nosotros de nuestra vana manera de vivir. Lo único es que Dios estableció que esto fuese hecho por medio de un nuevo nacimiento. Miren esto, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Nosotros ya nacimos, ya sabemos cuál es nuestra condición. Ahora Dios pide que nosotros seamos renacidos. No de simiente corruptible, la corrupción no puede heredar el reino de los cielos, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo entonces yo puedo abandonar esa vieja criatura, ¿Cómo yo puedo morir a la vanidad de mi mente, a los deseos de la carne? Por la palabra de Dios que vive para siempre. Es solamente por medio de la palabra
que realmente nosotros podemos hallar la salida a esta situación tan delicada en la que todos nos encontramos metidos. Porque ¿sabe algo? Todos nosotros todavía estamos en este mundo, con una carne que no quiere y no puede, con un diablo y unos demonios que constantemente están tratando de hacernos tropezar delante de la presencia del Señor, de hacernos fallarle, de hacernos débiles, de desanimarnos, de desalentarnos en el Evangelio de Jesucristo para que nosotros renunciemos. Pero Dios dice que ahora somos de una simiente incorruptible. Cuando nosotros de verdad atesoraremos esto. Y lo atesoraremos como hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo temor de su Padre Celestial y dice, y creció con ese temor. Que nosotros, en vez de ir en un roller coaster arriba, abajo, que todo el tiempo sea crecimiento espiritual, sea crecimiento en el temor del Señor, sin descender, sin volver para atrás, sin retroceder. Cuando nosotros nacemos de esta preciosa simiente, todos nosotros ya conocemos este versículo bíblico, 2 Corintios 5:17. Entonces dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ya vamos a hablar de esa vieja criatura, pero hay algo que yo necesito que ustedes se fijen en este versículo bíblico. Que Dios nos hizo nuevas criaturas. Mi amado, ya fuimos criaturas una vez y no prestamos atención a los pasos que seguían nuestros pies. Nos desviamos como todos los demás en la vanidad de nuestra mente y nos contaminamos con el pecado de este mundo. Ahora somos una nueva criatura. Tenemos entonces definitivamente que despertar este hombre interior para tener cuidado dónde están caminando nuestros pies ahora. Porque mis amados, déjenme decirle que aún esta nueva creación también se puede contaminar con los vicios de la carne. ¿Cuánta gente nosotros quizá no conozcamos que han llegado a los pies del Evangelio, a los pies del Señor, sirvieron por muchos años y tarde o temprano, de una u otra manera, un descuido, empiezan como marcha atrás? Empiezan a faltar a la iglesia, empiezan a dejar el hábito de escudriñar la palabra del Señor, empiezan a dejar de buscar a los hermanos en Cristo. Su alma, su corazón se enfría, se separa del Señor y separándose del Señor y de los hermanos, lentamente es abrazado y arropado otra vez por el mundo. Después de haber sido una nueva criatura. Qué triste, mis amados. Mira esto. Una exhortación de Pablo, ya lo habíamos leído, por eso Pablo dice en 4:17 de Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, no es una petición del corazón y de la mente de él. Recuerden que Pablo fue al tercer cielo y recibió visiones y revelaciones del Señor. Y algo que el Señor le dijo es que a los gentiles, a los que no tienen a Cristo, ya no vuelvan a caminar para atrás, ya no vuelvan para atrás. Los gentiles son los que no tienen ni Dios ni ley en el mundo. Somos una nueva criatura. ¿Cómo yo voy a volver a caminar como yo estaba antes, sin Dios y sin ley en el mundo? No puedo. Es un requerimiento del Señor. Ellos no caminan conforme a la voluntad de Dios, sino que vuelven otra vez. Como si no hubieran muerto a ese hombre interior o a ese viejo hombre, más bien, vuelven a recaer en esa naturaleza. Verso 22 al 24 de Efesios 4. Mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué dice Pablo de la pasada manera de vivir? Despojaos. ¿De quién es esa acción? Es mía. Es mi responsabilidad. Y ya vimos que no hay forma que yo me pueda despojar de ese viejo hombre si no es a través de la palabra de Dios. Siempre se los he dicho, yo puedo predicar
500 veces desde este púlpito y toda la Biblia, todo el tiempo, por donde usted quiera que la lea, nos apunta a la palabra de Dios. La necesidad del hombre de sostenerse en la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, mi amado, empezando, que no haría sentido nada de lo que nosotros predicamos. Si lo predicamos es porque está aquí en la santa palabra del Señor. Si tenemos fe, aunque no hayamos visto a Jesús, es porque lo creemos, porque este libro lo dice. Así que, mi amado, imposible que nosotros no nos separemos de ese viejo hombre si no es por medio de la palabra. Recuerde, ese viejo hombre está viciado, está enfermo, con una naturaleza pecaminosa, ligada desde nuestra niñez a nuestros corazones. Y lo peor de todo es que es engañoso. ¿Saben por qué dice la Escritura que es engañoso? Y lo clarifica. Porque mire que está escrito ahí. Si es que está escrito ahí es porque es importante que tú y yo lo sepamos. Porque muchas veces nosotros creemos que somos más sabios que Dios y seguimos nuestros propios pensamientos, pero no nos damos cuenta que nuestros propios pensamientos, si no están en Cristo, es un engaño para nuestra alma. Falsas promesas de nosotros mismos para nosotros mismos. ¿Cómo yo voy a ser mejor? ¿Cómo yo voy a vivir una mejor vida? Perdón, no hay mejor vida que vivir en Cristo. Cielo y tierra van a pasar, pero el Señor permanece para siempre. ¿Quién entonces es esa nueva criatura? Verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre según Dios en justicia, santidad y verdad? Ese nuevo hombre es tu hombre interior, es ese hombre nuevo que Dios te hizo, como si jamás nunca hubieras existido. Algo que Dios hizo maravilloso para nosotros, porque esto es lo más maravilloso que Él puede haber, es borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Lo tiró todo a lo profundo de la mar y Él ya no se acuerda de nosotros. ¿A quién no le gustaría que todas sus deudas le fueran canceladas en absoluto y le dijeran empiece de nuevo? Pero no empieza de cero, no empezamos de cero. Empezamos con el Señor a nuestro lado, a nuestro favor. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Empezamos con su palabra, que es la que nos va a instruir en la verdad y en la justicia. Empezamos con el Espíritu Santo de Dios, que nos va a redarguir constantemente a nuestro hombre interior para que nosotros mantengamos en el camino. ¿Qué más queremos? Eso no es empezar de cero, mi amado. Nosotros empezamos ya en victoria. Mire esto. Colosenses 3, 9 y 10 dice: no os mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Algo quiero recalcar de este versículo bíblico, o estos. 3 cosas. Primero, que la Biblia nos enseña que nosotros ya hemos sido despojados del viejo hombre. Primeramente, Dios lo hizo al momento que nos hace una nueva creación. Dios borra de su memoria nuestra vieja criatura. Ahora viene mi parte, que yo también tengo que borrar de mi memoria esa vieja criatura. Entonces, ahí yo estaría en la nueva criatura. Dios se olvida de mi pasado, yo tengo que dejar mi pasado atrás, porque si no, no puedo ser una nueva criatura en el Señor. Una verdad dicha a medias es una mentira completa. Nadie va a caminar bien si acepta que Jesús haya olvidado su pasado, pero Él sigue viviendo en el pasado todo el tiempo. Un cristiano así no va a prosperar jamás nunca. No va para ningún lado. O sea que tenemos que ponernos de acuerdo con la mente de Dios para que seamos uno solo en el Señor. Ahora yo soy esa nueva criatura. He dejado ese viejo hombre atrás. Y dice la Biblia, el punto segundo es que yo tengo que revestirme de ese nuevo hombre. En otras palabras, este nuevo hombre yo tengo que empezarlo a vestir con la palabra de Dios.
Yo lo he visto con una nueva moral, con una nueva ética, con más palabra de Dios, con temor de Dios. Y así nosotros vamos viendo cómo lentamente vamos asumiendo la semejanza de Jesucristo. Esto es un proceso, yo lo entiendo, pero no nos excusemos de nuestras debilidades y mucho menos en el hombre interior para correr en este proceso. ¿A quién le gustaría salir desnudo a la calle? ¡Qué vergüenza! Pues tampoco estemos desnudos delante del Señor. La Biblia dice, ojalá nos hayan vestido y no desnudos. También sería una vergüenza. Algo en lo que tenemos que procurar. La tercera cosa que quiero notar es que Dios, en su palabra y en su sabiduría, nos deja saber que esta adquisición de este nuevo hombre es progresiva, pero tiene una condición. Dice, hasta, esa es la condición, hasta que yo tenga el conocimiento pleno. Digo yo que es progresiva porque cuando Dios nos crea a su imagen, dice se va renovando, no dice se renovó, como algo ya pasado. Dios espera entonces que cuando yo me haga esa nueva criatura, entonces yo me vaya renovando de día en día, creciendo más a la estatura de Jesucristo, llegando más a su conocimiento, escalando, como dice ese precioso corito, escalando peldaños, subiendo hacia el cielo. Esa es la idea de cada uno de nosotros. Y todo tiene el propósito de que crezcamos entonces hasta el conocimiento pleno. Mis amados, el camino del perfeccionamiento es continuo, sin parar, firme, hasta llegar al conocimiento pleno. Pablo hace una declaración muy interesante en la palabra. Miren esto, hablando de esa plenitud. Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Miren esto qué interesante. Para, propósito, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de, otro propósito, de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow, esto tendríamos que examinarlo aquí solito en una predicación, pero vamos rápido. Algo yo que quiero que noten es la actitud de un hombre que comprendió que su vieja criatura fue quitada de él en el momento que se encontró con Jesús y el Señor lo tiró por el resplandor y le habló. Ahí él entendió que Dios lo hizo una nueva criatura. De ahí para adelante, Saulo o Pablo comenzó otra etapa en su vida. Y él entendía esa etapa y él decía, no me queda otra. Yo no tengo más alternativa que ser agradecido con Dios. Y él dice, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud de humillación, mi amado. Él entiende que él no merecía ser esa nueva criatura. Él fue un perseguidor de la iglesia, un asesino por decirlo así. Pidió cartas para matar. Él lo pensaba acabar con todos ellos. Pero Dios tuvo misericordia de él. Mi amado, ¿y quiénes fuimos nosotros? ¿Cuál fue nuestra naturaleza? Ya lo aprendimos que todos nos desviamos a una. Que nos hicimos infames delante de la presencia del Señor. Que nos fuimos llenando de pecado. No éramos muy diferentes de él. Pero él entiende que la humillación es la exaltación de Jesucristo. La humillación de él es la exaltación de Jesucristo. Exalta a Jesucristo. Después de que lo hace, él entiende que Jesús es el único que nos puede fortalecer a nosotros en ese hombre interior. No hay otra manera que nosotros lleguemos al conocimiento y a la perfección de Jesucristo si Dios mismo no nos fortalece nuestro hombre interior. Una vez más, ¿y cómo esperamos que Dios nos fortalezca nuestro hombre interior si nosotros no vamos a las Escrituras? Esto no es una operación de arte de magia.
Esto no es una obligación del Espíritu Santo, que yo acepté a Jesús y el Espíritu Santo tenga por obligación que hacer algo en mí. No, ahí queda la responsabilidad humana. Soy yo el que tengo que despojarme del viejo hombre. Soy yo el que tengo que vestirme del nuevo hombre. Pero no voy a estar solo. El poder de Dios entonces estará sobre cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Ahí entonces no solamente Cristo habitará en nosotros, sino que entenderemos toda la plenitud del Evangelio. Entenderemos todo, lo visible y lo invisible, lo ancho, lo profundo. Entenderemos todo, mis amados. Yo diría, Pablo acertó en explicarnos a cada uno de nosotros qué implica el caminar como una nueva criatura. Esto es caminar como una nueva criatura. Aquí me sale otra pregunta. ¿Qué pasa entonces con esta nueva criatura cuando se llena de la plenitud de Cristo? Colosenses 3, 1 al 4, este es el mismo apóstol Pablo. Mira esto. Dice Pablo, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué pasa con esa nueva criatura? Que esa nueva criatura adquiere el conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, de ahora ya nosotros vamos a estar a la altura de Jesucristo. ¿Dónde está Cristo ahora? A la diestra del Padre. ¿Desde dónde ve Cristo el mundo? Desde la diestra del Padre, desde el tercer cielo. Si nosotros entendiéramos eso, nosotros no veríamos este mundo como nuestra habitación, sino como un objetivo para nosotros rescatar las almas. Nosotros nos veríamos ya, como dice la Escritura, donde estamos en el tercer cielo, escondidos con Cristo Jesús. Mira qué lindo. Pero esta carne se ha quedado aquí en la tierra con el propósito de alcanzar a otros para Cristo. Entonces Cristo hizo una promesa. Él dijo que cuando Él se manifestara una vez más a este planeta, Él también se manifestaría con nosotros en gloria. Miren esto. ¿Cuál es esa manifestación para el cuerpo de Cristo, para la iglesia? Es el rapto. No lo escribí todo, escribí una porción nomás. Es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Escribí desde el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Quién no quiere esto? Este es el gozo nuestro. Por eso es que nosotros estamos aquí reunidos hoy. Para eso es que nosotros nos levantamos cada día y levantamos los ojos al cielo y le decimos: Dios, tú eres mi Señor, yo te amo. Hoy, ¿qué voy a hacer por tu reino, mi Dios? ¿Qué voy a hacer para alcanzar más almas para ti? Porque entendemos que un día nos manifestaremos con Él cuando Él venga a esta tierra a manifestarse al mundo. Esa manifestación, miren esto, primero es de misericordia y luego es de justicia. Si tú vives en el hombre interior, en ese hombre renovado por Dios, verás la misericordia del Señor. Será levantado en el rapto, o si morimos, seremos levantados también en el rapto, pero ya después de haber dormido. Si queremos seguir viviendo la carne, si retrocedemos, aunque la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, pero si lo hiciésemos, no veríamos al Señor en su gloria, sino que veríamos al Señor en su justicia. ¿Saben por qué? Porque cuando Él se manifieste por segunda vez al mundo, va a ser para pelear en contra del enemigo. Y va a haber muerte, porque Él ya se habrá levantado de la silla de misericordia. Pablo nos deja un mensaje muy interesante en la palabra. Y él, sabiendo todo esto tan maravilloso, nos recuerda
a nosotros una vez más por medio de la carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versos 2 y 13, algo que tiene que haber en nosotros constantemente. Mira lo que dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con nosotros, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Cuál es el propósito? Que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El propósito, mi amado, es que nosotros estemos firmes para el momento en que el Señor va a venir a levantar la iglesia. Ese es el propósito. Propósito de que tú sostengas ese hombre interior, alimentes ese hombre interior. Nosotros no estamos aquí peleando para vivir una vida espiritual, para recibir promesas terrenales. Estamos tratando de vivir una vida en el Espíritu. Es para nosotros poder partir de este mundo a un sitio mejor, lo cual es la presencia de Jesucristo, lo cual es el cielo, la vida eterna. Si eso no fuera así, mi amado, qué pereza estar aquí, qué desperdicio de tiempo. Trabajar bien duro, amar bien las cosas del Señor para tú volverte a quedar en este planeta. ¿Qué hay este mundo que nos pueda ofrecer que sea más maravilloso que todas las promesas que Dios ha hecho de su cielo, de su casa? Vida eterna, no enfermedades. Todos trabajaremos para el servicio del Señor, glorificaremos al Señor. Podremos ver todas sus maravillas, conocer como realmente nosotros fuimos conocidos. Tantas cosas Dios ha prometido en su palabra. Miren esto. Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo lo repite por segunda vez. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, Pablo hace una apelación. Él apela también aún a esta carne. Él dice, es cierto que tenemos un nuevo nacimiento. Ahora hemos nacido del Espíritu y tenemos un hombre interior. Pero ¿saben algo? Aún esta carne es necesario que no sea tropiezo para nuestras vidas, para que no impida que nosotros lleguemos a nuestro destino. De tal manera que Pablo nos exhorta a que sujetemos esta carne a la obediencia a Cristo Jesús, para que nosotros podamos manifestarnos con Él en gloria y en victoria. Todo nuestro ser, dice, debe ser guardado irreprensible. El hombre interior, pero también el hombre exterior. Yo escuché a alguien una vez diciendo por ahí que porque ahora tenemos un hombre espiritual, y Pablo hablaba en el libro de los Romanos de la carne, que la carne es débil, que esto, que lo otro, que no importaba todo lo que tú hicieras en la carne, que al fin de cuentas la carne iba para el polvo, pero que el espíritu se iba para Dios. Sí, pero Dios viene a buscar almas, no espíritus. Él viene a buscar almas perdidas, no espíritus perdidos. La Biblia dice, y el alma que pecare, esa alma morirá. Y lo vimos hace un rato atrás, hablando de las obras de la carne, que esas obras de la carne nacen literalmente en tu alma, allá donde está tu mente, tus pensamientos. Entonces, luego el cuerpo se contamina. Así que no piensen, o no pensemos, me incluyo, que si vivimos en la carne vamos a heredar el reino de los cielos. Imposible. Pero si santificamos nuestro espíritu, si santificamos nuestra alma, aún nuestro cuerpo va a ser irreprensible en la presencia del Señor. Y fiel es el Señor, dice la Escritura, fiel es el que nos llama, el cual también lo va a hacer cuando nos llame en el día del rapto. Esto es de valientes. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no quiere cobardes. Dios no ha hecho cobardes. Cuando Dios restaura ese hombre interior dentro de cada uno de nosotros, Dios nos capacita para contender en contra del pecado. Óigame lo que le estoy diciendo. Si Dios nos capacita para contender en contra del pecado,
Por eso la Biblia nos enseña que yo tengo que morir a mi vieja criatura. Entonces la pelea va a estar en tu mente. Y de lo que tú llenes tu mente, esa es la victoria que tú tendrás. Me hago entender. Vamos a explicar para que me entiendan. Si yo no me lleno de la palabra del Señor, sino que yo sigo mis pensamientos como los tenía en mi vieja criatura, esos pensamientos tarde o temprano van a vencer a mi hombre interior. Pero si yo me lleno de la palabra de Dios, mi amado, por el contrario, como Dios me ha dado poder y dominio propio, entonces esos pensamientos me van a ayudar a combatir esa naturaleza pecaminosa que hay en mí, de tal manera que tarde o temprano yo voy a terminar muriendo al pecado, crucificando el pecado. Mire esto. Por eso Pablo dice ahora en Romanos capítulo 6, versos 2 y 13, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, de manera, en otras palabras, que nosotros con el cuerpo sigamos los pensamientos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios mismo como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muy poquito hay que explicar de aquí. Más claro, el Señor no lo pudo haber dicho. Explícito hasta más no poder. Nosotros hacemos la diferencia. La Biblia dice que ahora nosotros en realidad, con respecto al resto del mundo, nosotros somos los únicos que estamos vivos. Así debemos presentarnos delante del Señor, como vivos de entre los muertos. ¿Saben por qué? Porque una persona que está viviendo conforme a los vicios de su mente y de su carne, están ya muertos, separados de Dios por causa del pecado. El que está muerto por causa del pecado ya está separado de Dios, eternamente y para siempre. Aunque caminen por ahí y vivan y compran y vendan y se casen y se den en casamiento, ellos están muertos delante de la presencia del Señor. Mas no nosotros. Habiendo nosotros despojado nuestra vida de la muerte por medio de la sangre de Jesucristo, ¿cómo entonces nosotros no vamos a velar por nuestro hombre interior? ¿Cómo realmente no vamos a matar a ese viejo hombre, esa vieja criatura? Tenemos que matarla, eliminarla de nosotros. Lo único que va a hacer es retrasarnos. Y todo lo va a hacer por medio de la carne. Versos 6 y 7 del mismo Romanos 6. Mira lo que dice Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, o sea, con Él. Voy a parar aquí un segundito. Se supone que esto nosotros lo sepamos. Si tú hicieras un censo en las iglesias o las personas que dicen ser cristianas, ¿cuántas personas realmente tienen conocimiento de que por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el mismo momento en que nosotros aceptamos al Señor, esa vieja criatura pasó derechito a esa cruz a quedarse allá clavada, aunque hubiera sido hace 2000 años atrás? Porque el día que Jesús fue clavado en la cruz y allí Él murió, Él absorbió los pecados de todo el mundo, los pecados del pasado, los pecados del presente, de la época de Él, y los pecados del futuro. Esto incluye mis pecados y tus pecados. El Señor entonces crucificó esa vieja criatura hace 2000 años atrás. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros, si aceptamos a Jesús y somos cristianos, por qué estamos volviendo a esa vieja criatura? Es devolvernos 2000 años en el tiempo a tratar de arrancar de la cruz, los pecados que nos asediaban y nos separaban de Dios. No hace sentido. Pero realmente es la vida que estamos viviendo, desafortunadamente. Cuando pecamos, cuando fallamos, estamos volviéndonos en la máquina del tiempo a 2000 años atrás a arrancar los pecados de la cruz. No, este todavía me gusta. Este todavía me gusta. ¿Y qué pasa con la sangre de Cristo? Que para tú pararte en la cruz, arrancar los pecados de allá, tú te estás parando en la sangre de Jesucristo. Eso es lo que hace mucha gente.
Y eso es lo que hacemos cuando fallamos. Pisoteamos la sangre de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos libre. Y Pablo nos exhorta, mire, deje esa vieja criatura, déjela por allá bien lejos. No cometas tal pecado de tú pararte al lado de la cruz, mi amado, empezando que con cinismo el que se pare al lado de la cruz y arranca algo de allá está diciendo que valió de nada que él lo hubieran crucificado ahí. Wow, yo no quiero ni pensar en eso. Pero a veces si nosotros no nos sacudimos un poquito en nuestra mente, nosotros no cogemos temor. Y mi amado, esto no es un temor de miedo, pero esto que sea un temor reverente. Algo reverente en tu vida, que tú entiendas que ese bello, precioso hombre que dio su vida en la cruz lo hizo solamente por el amor de tu alma. Él no te pidió nada a cambio. Hace 2000 años atrás nosotros ni estábamos en la mente de nadie. Y Él no pidió nada a cambio. Él lo hizo simplemente por amor a cada uno de nosotros. Dice entonces que el que ha muerto al viejo hombre, ese hombre ha sido crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea. Entendamos eso. Ahora este cuerpo que tú tienes, primero que todo, ya no te pertenece. Segundo, no es un cuerpo contaminado. Es un cuerpo con el cual tú vas a glorificar al Señor, vas a presentarse irreprensible con Él, porque el verdadero cuerpo del pecado, Él ya quedó clavado allá en la cruz hace 2000 años atrás con Jesucristo. Ha sido destruido. Mire, a fin de propósito, de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que entiende lo que Cristo hizo en la cruz, ese verdaderamente justificado del pecado. El que no lo entiende, aunque vaya a una iglesia de dinero, se meta todos los días ahí, no ha sido justificado el pecado. Este es el cuidado que nosotros tenemos que tener. La pregunta es, ¿hasta cuándo nosotros permaneceremos en el pecado? ¿Hasta cuándo? Se supone que nosotros ya de tiempo atrás hayamos muerto al pecado. Se supone que, por el contrario, estemos creciendo a pasos agigantados a la estatura de Jesucristo. Y voy a terminar con este verso, con el verso 8. Porque hay una promesa, mis amados. Hay una promesa para que tú creas a la palabra de Dios. Y esta es la promesa. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, si nosotros entendemos que ese viejo hombre quedó realmente 2000 años atrás crucificado en esa cruz, ahora tú realmente eres una nueva criatura. Y como nueva criatura, cuando Cristo venga en el rapto, tú vas a ser levantado con Él. Por eso dice, entonces viviremos con Él. Cuán importante es para cada uno de nosotros morir a esa vieja criatura. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que nosotros morimos antes de haber nacido. A ver si me hago entender. El día que tú aceptaste a Jesucristo, tu pecado, tu viejo hombre, se volvió para atrás, para el pasado de 2000 años. Una vez más, de verdad, si entendiéramos, ¿cómo sería nuestro caminar en Cristo? En pura victoria, constantemente. Creciendo en el Espíritu, creciendo en el conocimiento del Señor, creciendo en la palabra del Señor. Por lo tanto, mis amados, mantengámonos cada uno como nuevas criaturas para el Señor, viviendo en ese hombre interior para que todo lo que nosotros hagamos, pensamos y digamos, glorifique la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y así realmente todos nosotros un día podamos levantarnos con Él cuando Él venga a levantar la iglesia. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor y oremos en comunidad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz. Un sacrificio que mucha gente quizás no entiende, Señor.
Tal vez muchos no comprenden, Señor, el peso de la cruz. Pero nosotros ahora por medio de tu palabra hemos entendido, Señor, que ese día, Señor, recayeron sobre ti todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todas las cosas que nos separaban de ti, Señor. Y eso aumentó el peso, Señor, del dolor que sufriste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, ayúdanos a que no sea en vano ese sufrimiento y ese dolor. Ayúdanos para que realmente nosotros comprendamos lo importante que es vivir una vida en el Espíritu, en este hombre interior renovado, Señor, renacido de simiente divina. Nacido el día que tú resucitaste, Señor, en el cual también tú nos diste vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos crecer a la estatura de tu amado Hijo Jesucristo prontamente, porque sabemos que un día muy cercano vendrás a levantar a tu cuerpo, Señor, y solamente vendrás por aquellos que realmente comprendan y entiendan la plenitud de Jesucristo y de su obra, Señor. Gracias por la paciencia que nos has tenido, Señor, y por tu misericordia. Gracias porque nos has sostenido hasta este día, Señor, para poder comprender tus palabras y tus escrituras, Señor. Gracias porque no nos dejaste partir de este mundo en ignorancia, Señor, y no perecieron nuestras almas en una eternidad. Y gracias también por la oportunidad que nos das de hacernos tu cuerpo. Ahora te rogamos, Señor, que nos ayudes a traer otros al conocimiento de Jesucristo, Señor. Porque tú no fuiste egoísta, Señor, cuando muriste en la cruz, Señor. No moriste solamente por el pueblo de Israel. Como dice la palabra de Dios, nosotros no teníamos a Dios, estaban muertos en delitos y pecados, y con todo, Señor, tú moriste por cada uno de nosotros. No hubo egoísmo en ti, Señor. Ayúdanos para que no seamos egoístas y alcancemos más almas para Jesucristo, Señor, para que esta sangre no corra ni haya corrido en vano, Señor. Por lo contrario, que ahora que estás sentado, Señor, en la silla de misericordia, muchos hallen el favor y la gracia como un día lo hicimos nosotros. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: saludados los unos a los otros en el amor del Señor.